Bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan en la transmisión y aquellas que lo verán en forma diferida a este espacio de reflexión y conocimiento que hemos denominado Dialoguemos sobre investigación en discapacidad. Mi nombre es Mónica Costa Valverde. Mi nombre es Ilse Herrera, ambas en representación del subproceso Gestión del Conocimiento de la Dirección Técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, rector de la discapacidad en Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias. El objetivo de esta transmisión es brindar un espacio de exposición de temas relevantes sobre el abordaje de la discapacidad en Costa Rica, promoviendo con ello la investigación desde un enfoque de derechos humanos y autonomía personal. Desde ya, los invitamos a seguir las redes sociales de CONAPDIS para conocer los diversos temas por tratar en futuros programas de esta serie. El día de hoy efectuaremos el conversatorio que hemos denominado La voz de las personas con discapacidad en la investigación, para la cual tenemos el honor de presentar a las siguientes personas que van a estar interviniendo en este diálogo. Cuéntanos un poco más, Ilse. Por supuesto, en primer término tenemos a la señora Alexa Torres Angulo. Ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad. También es consultora sobre accesibilidad digital e inclusión de las personas con discapacidad y certificada en contenidos digitales accesibles, comunicación inclusiva y web accesible por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Asimismo, Alexa forma parte del Comité de Accesibilidad Web de Inteco. Es profesora de español en el Ministerio de Educación Pública y además filóloga. Adicionalmente, Alexa es estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios en discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Alexa. En segundo término tenemos al señor Rodrigo Jiménez Sandoval. Rodrigo es especialista en Derecho Internacional, con énfasis en derechos humanos, catedrático universitario y docente en la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia y universidades de diversos países de América Latina, como Chile, México, Guatemala, Panamá y Ecuador. Ha laborado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, es autor de innumerables libros y artículos publicados en revistas especializadas en derechos de las personas con discapacidad. Bienvenido, es un honor, don Rodrigo. En tercer término tenemos al señor Sergio Eduardo Díaz Marín. Sergio es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Su trayectoria se ha enfocado en la incidencia juvenil y la inclusión, destacando su participación como representante estudiantil en la Comisión Institucional en Discapacidad del 2021 al 2023 y como miembro ad honorem de la Oficina para la Población con Discapacidad de la Municipalidad de Alajuela, OPAMDIS. Asimismo, ha contribuido en la generación de incidencia al emitir recomendaciones al expediente 24.990, Ley Especial para el Reclutamiento y la Selección de la Persona en Condición de Discapacidad en el sector público. Su enfoque interdisciplinario combina derechos humanos, diseño universal y análisis social, posicionando su interés en la articulación de agendas inclusivas desde la juventud. Bienvenido, Sergio. A todos les damos la más cordial bienvenida. Y ahora Sí, continuamos con Mónica. muchas gracias, Ilse, por esa presentación. Nos honra mucho tener
a ellos tres para que nos hablen de este tema tan importante. Y bueno, para iniciar este diálogo, empecemos con una pregunta. Tal vez primero a don Rodrigo, ¿verdad? Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos garantizar que las voces de las personas con discapacidad sean escuchadas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, representadas en los procesos de investigación, evitando en todos los sentidos su exclusión? Cuénteme, don Rodrigo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es el significado de una investigación. La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o resolver dificultades científicas. Entonces se convierte en una disciplina de especial relevancia para el progreso de los pueblos y para las personas con discapacidad. Tenemos que tener claro que la investigación puede ser utilizada para bien o para mal. Recordemos cómo fue utilizada en los tiempos de los nazis para investigar el exterminio de personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo nos podemos asegurar de que las investigaciones estén dirigidas para bien? Y uno de los elementos fundamentales es garantizar que las voces de las personas con discapacidad sean escuchadas y representadas en los procesos de investigación. Es por ello que cuando estamos iniciando una investigación, necesitamos crear un marco teórico que funde la investigación en una transversalidad de los derechos humanos de esta población. Tenemos que contar con un marco conceptual que utilice correctamente la terminología establecida para no reproducir roles, estereotipos y prejuicios contra las personas con discapacidad. Pero no solo eso, tenemos que tener también un marco filosófico que garantice la accesibilidad de la investigación para las personas con discapacidad, incluya en su investigación la diversidad etaria, diversidad de sexo, de diversidad sexual, étnica de la población con discapacidad, fortalezca la igualdad sustantiva de que todas y todos somos igualmente diferentes, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación, no violentar a las personas con discapacidad en el proceso investigativo, fomentar la vida independiente y la autorrepresentación fundamental donde todas participen, donde las personas con discapacidad participen, nada sin nosotros, con nosotros. Recuerden que también tenemos que fundamentarnos en un marco jurídico internacional. Para eso tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una guía fundamental para fomentar la participación y transversalizar los derechos de las personas con discapacidad en la investigación, así como la Ley de Igualdad de Oportunidades o su reglamento, que también nos pueden dar elementos fundamentales para promover una investigación que garantice las voces de las personas con discapacidad que sean escuchadas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Y qué importante varias palabras claves, ¿verdad? La diversidad, el marco filosófico, la terminología que usamos, que sea un enfoque de derechos totalmente. Alexa, ¿qué te parece? ¿Quieres complementar? Claro, yo concuerdo con lo que ha dicho don Rodrigo y yo quisiera agregar un par de detallitos más, nada más. Lo primero es que antes de hacer una investigación sobre discapacidad, tenemos que revisarnos como personas investigadoras, revisar cuáles son, por ejemplo, si tenemos sesgos o estereotipos relacionados con la temática de discapacidad, ¿verdad? Y cómo estos podrían influir de manera negativa en la investigación. Y yo creo que eso es súper importante. Cómo nos acercamos también a la temática, ¿verdad? Porque ya no se trata de investigar sobre discapacidad, ¿verdad? Sino es investigar con las personas con discapacidad. Y para eso tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos que dejar de ver las personas con discapacidad como objetos de estudio y no más bien tratarlas como sujetos, ¿verdad? Cuando hacemos estos pequeños cambios, involucramos realmente a la población con discapacidad, ¿verdad? En todo el proceso, porque a veces hacemos la investigación y nada más
por cumplir con una validación es que Mm, agregamos ahí un instrumento, los incluimos y listo. Y se quedó todo lo demás por fuera en el proceso de investigación. Entonces es muy importante ir cambiando estos enfoques y que realmente la población con discapacidad seamos parte activa en todo el proceso de investigación y no seamos ahí nada más la recolección de datos mm. y listo, ¿verdad? Wow, qué importante, Alexa, ser sujetos del proceso de investigación, ¿verdad? Que seamos, las personas con discapacidad puedan tener realmente esa voz y ser parte. Sergio, vamos a ver, en tu criterio, ¿qué habilidades y enfoques deben desarrollar las personas que investigan para facilitar una colaboración efectiva y sobre todo empática, ¿no? Con las personas con discapacidad en todas las fases de la investigación? Ok, perfecto. Sí, desde la perspectiva personal y como persona joven también. Una de las habilidades más importantes para quienes investigamos y interactuamos con personas con discapacidad en procesos de investigación, válgame la obviedad en este comentario, es escuchar de verdad, no solamente oír para recoger información, sino escuchar con la apertura pertinente, con la disposición de lo que la persona dice, incluso cuando lo que diga esa persona pueda llegar a cuestionar el enfoque de la propia investigación. Eso es Mm, algo muy mm, importante de tenerlo en cuenta. También para mí es clave desarrollar como investigadores una actitud reflexiva, porque seamos sinceros, quienes investigamos tenemos posiciones de poder. Y ahí es, en que me lo reafirma, me lo corrija don Rodrigo, decidimos preguntas, tiempos, formatos y resultados. Y hay que ser conscientes de eso. Si no somos conscientes, corremos el riesgo, como se venía comentando, de reproducir patrones estereotípicos, aunque se tengan buenas intenciones a nivel metodológico. Otro ujú, elemento central es entender la parte de la accesibilidad integral y holísticamente como parte en sí del método o la metodología de la investigación, no como algo adicional. Tener desde un inicio lenguaje claro, formatos accesibles, flexibilidad en tiempos, ajustes razonables que deben pensarse desde el inicio del proceso y no sobre la marcha. Eso es algo muy importante, tener perspectiva. Y bueno, para finalizar esta intervención bastante breve, diría que la empatía en la investigación es vital y esta se construye cuando dejamos de ver a las personas con discapacidad solamente como personas participantes y las reconocemos como personas con, bueno, saberes propios, capacidad de análisis, mm. crítica, propuesta, y ahí es donde la inclusión y la colaboración mutua en la investigación se vuelve fáctica, se vuelve real. Wow, interesantísimo. Y ya que Sergio le hizo una alusión directa, don Rodrigo, ¿qué opinión le merece esta pregunta? Bueno, yo partiría que debemos también ampliar la pregunta no solo a las personas que investigan, sino a Ujú, las instituciones que promueven la investigación. Aquí en mm, Costa Rica principalmente son las universidades públicas, donde los recursos de las universidades públicas son recursos de todas y todos los costarricenses y donde deben de cumplir con las normas establecidas por nuestra sociedad sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en los procesos de investigación. Esto implica que tenemos que incorporar en los procesos de investigación, tanto institucional como las personas que ejecutan esas investigaciones, el paradigma de derechos humanos de las personas con discapacidad. Y un punto fundamental que debemos de incorporar son esas relaciones desiguales de poder generadas por una sociedad capacitista. Como bien lo decía Alexa, el problema fundamental es que nos tratan como objetos y no como sujetos de derecho. Entonces tenemos que revisar todas esas políticas y las acciones de quienes investigan, las relaciones de poder, del poder para, ¿están participando como investigadoras, investigadores las personas con discapacidad? Esa sería una de las preguntas. ujú, ¿Cómo están utilizando la información que extraen de esas personas con discapacidad? Es el poder de
qué expertise tienen, cómo es el conocimiento que tienen o son descalificadas como tales. Y el poder sobre, que es la utilización a veces de la coacción o de otros mecanismos de manipulación, etcétera, que pueden estar presentes en una investigación donde participen las personas con discapacidad por esas relaciones desiguales de poder. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de las habilidades y los enfoques es basarse en una investigación basada en la perspectiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su respectiva divulgación y uso de esa investigación. Ujú, ujú. Ilse, tal vez ahí nos ayudas con la siguiente Una nueva pregunta. pregunta. Claro que sí. Esta pregunta nos las va a nos las va a responder doña Alexa. ¿De qué manera el acceso a la información impacta en la participación de las personas con discapacidad en la investigación? ¿Y qué prácticas específicas pueden adoptarse para mejorar esta accesibilidad? Muchísimas gracias, Ilse. Bueno, yo creo que el acceso a la información es uno de los derechos más importantes porque de este se va a desprender la participación y la ejecución o la puesta en práctica de otros derechos. En el caso del tema de la investigación, es súper importante porque si yo no tengo acceso a la información, yo no puedo participar de esa investigación. Tenemos que entender que todas las personas accedemos a la información de diferentes formas y que en el caso de la población en situación de discapacidad existen ciertas barreras que podrían influir en el tema del acceso a la información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a plantear una investigación y yo voy a convocar a un grupo focal, a las personas, a los sujetos de mi investigación, pero yo hago esa convocatoria en un formato inaccesible, por ejemplo, una imagen sin texto alternativo, tengo que saber Mm, que muy probablemente las personas con discapacidad visual se van a quedar por fuera de participar. Y de repente decimos, es que mi investigación era muy buena, es que tenía muchos elementos, pero de ahí nadie se acercó a participar y por más que busqué mm. gente, no lo logré. Bueno, revisate cómo buscaste esa gente, revisate qué acceso a la información les diste, ¿verdad? De repente como investigadores se nos olvida un poquito el lenguaje común y nos volvemos muy técnicas y técnicos para hablar, ¿verdad? Y no tenemos una conciencia de que no todas las personas están dentro de la academia, ¿verdad? Entonces planteamos las preguntas o el instrumento que vayamos a desarrollar, las técnicas con las que nos vamos a acercar a la población, la metodología la planteamos de tal forma que cuando nos acercamos a la población, no es comprensible, porque estamos utilizando un lenguaje muy, muy elevado, ¿verdad? O un lenguaje muy técnico, más bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, garantizar el acceso a la información para todas las personas. Interpretación en lengua de señas, subtitulado, texto alternativo, en imágenes. Que si vamos a utilizar alguna plataforma, pues que esa plataforma sea accesible con lector de pantalla, utilizar un lenguaje claro. Para mí es muy importante acá el tema, por ejemplo, del consentimiento informado. Habré yo firmado un montón de consentimientos informados en formatos inaccesibles porque entonces de repente, ok, muy bonito, llegamos a la entrevista o llegamos al grupo focal o a la técnica que hayamos decidido implementar. Tenemos personas con discapacidad visual, pero llevamos el consentimiento informado solo en papel. Mm, Entonces, ¿verdad? Ya ahí estamos violentando un tema de derecho al acceso a la información. Entonces, tenemos claro. que cuidarnos de todos estos detalles, ¿verdad? De que nuestra investigación desde el principio incorpore elementos de acceso a la información y ahora hay muchísima información en Internet de cómo garantizar el acceso a la información y posicionémonos. ¿Con qué población estoy trabajando? ¿Cuáles son las necesidades de esa población para acceder a la información? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿En qué formato para que sea accesible, verdad? Ya les daba ejemplos, subtitulado, interpretación en lengua de señas, texto alternativo, videos con audiodescripción, si es que vamos a usar el tema de los videos, material en audio, material en digital, en formatos accesibles, Ujú, en texto, ¿verdad? Hay muchísimas, muchísimas herramientas que podemos claro. utilizar, pero realmente tenemos que ser conscientes
de que este es un derecho fundamental que puede condicionar la participación y las formas de participación de las personas en situación de discapacidad dentro de nuestro proceso de investigación. Muy importante lo que nos señala doña Alexa. Don Rodrigo, ¿usted quiere hacer algún tipo de réplica de lo que señaló Alexa? En realidad, muy brevemente, porque Alexa hizo toda una cobertura de la importancia de la libertad de expresión, opinión y acceso a la información. El artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dicta directrices muy claras a quienes investigan. Y como bien lo decía Alexa, la investigación inicia desde la libertad de expresión, opinión y acceso a la información, desde el inicio a la información, a la investigación hasta el final hasta el final de la investigación, que es la divulgación y la puesta en práctica de los resultados de dicha investigación. Claramente, Alexa nos habló de la importancia desde el inicio de un consentimiento libre e informado. Libre también implica que haya una comprensión por parte de quienes participan en la investigación. Debemos entonces facilitar la información al público que participa, a las personas participantes en la investigación, pero también a las personas a las que se le va a divulgar y a las que se va a promover la implementación de los resultados de la investigación. Un elemento también fundamental que Alexa nos habló es la divulgación también en medios tecnológicos. Actualmente vivimos en un mundo tecnológico donde el acceso a la libertad de expresión, opinión y acceso a la información involucra también todos los aspectos tecnológicos. Debemos de pensar, como bien lo decía Alexa, en la lengua de señas, en el braille, en otros modos alternativos para poblaciones con alguna discapacidad. En conclusión, la base fundamental de esta información, esta accesibilidad, es el artículo 21 de la Convención. Gracias. En la siguiente pregunta, de nuevo le quiero pedir a Alexa si nos da la respuesta. ¿Qué papel juegan las universidades en la investigación para el empoderamiento del movimiento de las personas con discapacidad? Bueno, las universidades definitivamente cumplen un papel fundamental en todas las áreas de nuestro país, ¿verdad? Y la temática de discapacidad no es la excepción, ¿verdad? Entonces, yo creo que las investigaciones que se realizan dentro de las universidades tienen que estar enfocadas ya no solo en diagnosticar problemáticas asociadas a la temática de discapacidad, sino en proponer, en generar conocimiento crítico y aplicado, ¿verdad? Ok, si tengo esto, esta es mi problemática, ¿cómo la vamos a solucionar, verdad? Yo creo que las investigaciones tienen que ir encaminadas a eso, a proponer nuevas alternativas, nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de aplicación de ese conocimiento, ¿verdad? De forma muy crítica, de forma muy respetuosa y como lo hemos enfatizado en este conversatorio, ¿verdad? De forma tal que las personas con discapacidad sean partícipes de esa creación de conocimiento, ¿verdad? Este, es necesario que las universidades también trabajen en la formación de liderazgos y de personas investigadoras en situación de discapacidad, ¿verdad? Profesionales con discapacidad que puedan aportar e investigar en diferentes áreas, ¿verdad? Pero y pues tomando en cuenta obviamente su situación de discapacidad, tomando en cuenta los ajustes y apoyos que esas personas requieren, pero yo creo que es importante acá que las universidades eh, brinden los apoyos necesarios para que las personas en situación de discapacidad puedan llegar a ese rol, investigadores, investigadoras. Este, las universidades también me parece que tienen un rol importantísimo en el fomento de las investigaciones colaborativas, ¿verdad? Donde, como les mencionaba anteriormente, las personas en situación de discapacidad sean partícipes activas
de los procesos de investigación. Ya no solo apliquen un instrumento para que otra persona divulgue los resultados, sino que yo participe como persona con discapacidad, que también yo como persona con discapacidad pueda decir, estas son las temáticas de interés, estas son mis problemáticas, estos son los vacíos que hay en Ujú. temas de conocimiento, en temas de aplicación de ese conocimiento, ¿verdad? Y para eso necesitamos pues que las universidades se posicionen en favor de generar los ambientes, los espacios accesibles y seguros para que las personas con discapacidad podamos llegar a estas etapas de ser investigadora, ¿verdad? Muy, muy importante, Alexa. Sergio, qué nos puede decir sobre esta pregunta? No, complementando sobre lo que dijo Alexa, ¿verdad? Quisiera reforzar la responsabilidad clave que tienen las universidades, no solamente en no solamente en cómo investigan, sino en qué investigan y qué metodologías usan para investigar. Porque como lo veníamos hablando, muchas veces se produce conocimiento sobre discapacidad sin un diálogo real de previo con la persona o con el grupo de personas o con el movimiento en sí. Eh, esta investigación colaborativa e inclusiva, ¿verdad? Ocurre cuando la universidad abre espacios reales de coproducción de conocimiento y tiene que estar involucrada la población en situación de discapacidad, claramente, pero también cuando se reconocen que esos saberes que vienen desde la experiencia, tanto personal como profesional, académica, y que permiten que esta investigación sirvan como una herramienta de incidencia. ¿Incidencia en qué? Incidencia en sus distintos espacios de desenvolvimiento, de producción de conocimiento, de academia, laboral, etcétera. Cuando la universidad se vincula de esa forma tan intersectorial con las personas con discapacidad, deja de ser ese espacio hermético, ese espacio distante, ¿verdad? Ese espacio cerrado y se convierte en un aliado estratégico para tanto la defensa de derechos humanos como para una inclusión real dentro de los procesos de investigación con un diálogo abierto. Ahí Sergio, nos haces un aporte, ¿verdad? De la inclusión, ¿no? Y entonces te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos abordar el desafío de la investigación inclusiva? Con el fin de asegurar que las personas con discapacidad pues tengan un control real sobre sus aportes y sus resultados. ¿Qué opinión te merece esto? A ver, bajo una perspectiva más personal, ¿verdad? Como investigador, ya con un poco de experiencia, esto es uno de los principales retos en la investigación inclusiva y es que muchas veces se habla de participación, pero hay una cosa muy importante, hablar de control. A veces el participar no significa el poder decidir. Asegurar ese control que implica, bueno, en primer lugar, que las personas con discapacidad puedan incidir desde el inicio. ¿Cómo? La formulación de preguntas, la manera de recoger la información, en cómo se interpretan los resultados, no cuando ya todo está hecho, ¿verdad? O cuando ya todo está Mm, decidido, sino de previo. También ujú, para mí es muy importante que exista la posibilidad de que la persona pueda revisar y cuestionar lo que se escribe sobre sus experiencias o sobre lo que se recopila. La investigación no debería de cerrarse sin que quienes participaron puedan decir, ok, esto sí me representa o esto sí va conmigo o no, esto no es lo que quise decir, por poner algunas frases, ¿verdad? Y para mí algo fundamental y aquí en esto sí, sí me gustaría ser enfático, los resultados no pueden quedarse únicamente en la academia. Cuando las personas mm, con discapacidad ven que la investigación tiene un impacto concreto, por ejemplo, en políticas públicas, ujú. prácticas institucionales o algún tipo de incidencia particular, el proceso cobra sentido y se fortalece tanto la autonomía personal como tal, como la autonomía sobre sus propios aportes. Reconocerles a ellos que generaron ese aporte también para con nosotros como investigadores. Gracias. Y Alexa, a vos, ¿qué te parece este tema? ¿Cuál es el desafío para una investigación inclusiva?
Bueno, yo creo que el desafío es ese, justamente, como lo decía Sergio, ¿verdad? Darle el control a la persona con discapacidad de sus datos, de su información, de lo que está aportando. Para mí es muy, muy típico y la verdad es que muy feo. Desde hace años vengo planteando en diferentes grupos este tema de cómo se hacen las investigaciones, ¿verdad? Que de repente nada más, bueno, aplicamos un instrumento, aplicamos una entrevista, una Ujú. encuesta, lo que sea, y me pierdo como investigador o como investigadora. Entonces la persona con discapacidad no vuelve a tener información. A mí en algún Exacto. momento me pasó que participé en una investigación, me aplicaron una entrevista. em, por el tipo de tema que era, yo sí solicité que mis participaciones fueran anónimas, ¿verdad? Y de repente, pues no fueron tan anónimas. Ujú. Entonces dieron datos que sin decir mi nombre era fácilmente identificable. Wow. Entonces, y nunca tuve esa devolución, nunca supe qué se dijo de mí. A la fecha, no sé qué se dijo de mí, porque, bueno, fue una investigación ya hace bastantes años, hace unos 12, 13 años, pero me di cuenta porque una persona conocida llegó y me dijo, mira, revisé y salí en una tesis y tal cosa y no sé qué, y yo, oh, Jesús. Y cuando le pregunto, me dice, no, es que decía tu edad, decía tu lugar de procedencia, decía la carrera que estudias, y de ahí yo dije, esta tiene que ser Alexa, y yo, pues, ¿y dónde No. la estudias? Y yo dije, sí, definitivamente. Entonces, esa parte de control a mí me Ujú. genera muchas dudas, ¿verdad? El cómo se va a manejar la información, porque de repente, de nuevo, volvemos a la cuestión principal, somos sujetos y no objetos, ¿verdad? Y tenemos que Ujú. tener esa participación real, ese control real sobre lo que se está diciendo, dónde se está diciendo y como decía Sergio, si fue realmente lo que quise decir o si hubo ahí un tema de comunicación e interpretación. Correcto. Correcto, correcto. Bueno, qué lamentable esa historia, ¿verdad? Pero cómo retrata tu experiencia cuando no se hacen las investigaciones de manera inclusiva, ¿verdad? En ese control que las personas deben de poder tener en todo el proceso de la investigación. Y bueno, em, una pregunta más. ¿En qué medida, y esta me gustaría que la abordara don Rodrigo, en qué medida las experiencias de participación en investigaciones inclusivas pueden contribuir al desarrollo personal, ¿no? Y a la autodeterminación de las personas con discapacidad? Ahora bien, ¿estas experiencias pueden influir en su autoconfianza y percepción de sus derechos? ¿Qué te parece, don Rodrigo? Gracias, Mónica. Bueno, leyendo la pregunta, tenemos que tener en claro que se está hablando, detrás de la pregunta se está hablando de el goce y disfrute de derechos humanos de las poblaciones con discapacidad. Vean que se habla de autodeterminación de las personas con discapacidad, desarrollo personal, autoconfianza y percepción de derechos. Si nos vamos a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, quienes elaboraron esos instrumentos donde participaron activamente población con discapacidad como actores clave de la elaboración de estos instrumentos, vemos que en varios artículos se establecen la importancia de la investigación para promover los derechos reconocidos en esos instrumentos. Por ejemplo, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en el artículo cuarto nos habla de elementos de cooperación, la importancia de que los estados cooperen los unos con los otros en el desarrollo de investigaciones que faciliten el acceso y goce y disfrute de los derechos humanos, entre esos los que ya mencioné. Y nos habla también en el inciso B de la importancia de la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de la discapacidad, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad. ¿Ven? Entonces, que esos elementos ya son tomados como una obligación que tienen los estados, en este caso el estado de Costa Rica, y como parte del estado de Costa Rica, pues por supuesto el CONAPDIS y las universidades públicas que son financiadas por fondos públicos. Y se viene a complementar con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde en el artículo cuarto nos habla de las obligaciones generales. Y en el inciso F nos dice que
debe emprender o promover la investigación, el desarrollo y la disponibilidad del uso de ellos para promover los derechos de las personas con discapacidad. Entonces está íntimamente ligado la investigación al goce y disfrute de los derechos que se mencionaron en la pregunta, pero en general sobre todos los derechos, que se ven también fundamentados en el artículo 32 y ven cómo se liga la cooperación internacional con la importancia del desarrollo de investigaciones que beneficien a toda la comunidad. Y en el artículo C nos habla de facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos. Todos estos artículos, ¿a qué van dirigidos? Pues van dirigidos a promover ese grupo de derechos que faciliten el desarrollo personal, la autodeterminación de las personas con discapacidad y, por supuesto, las percepciones de su derecho y fortalezcan su autoestima y su autoconfianza. Muchas gracias, don Rodrigo, por traer a la mesa el marco jurídico, ¿verdad? Que es que la investigación también es parte del aprovechamiento de los derechos humanos, de ese cumplimiento, de esa promoción. Es decir, las personas que hacen investigación contribuyen dentro de ese marco jurídico con ese enfoque de derechos, ¿no? Y tal vez, Sergio, también incluso dentro de tu experiencia, ¿verdad? Que has participado en investigaciones y has hecho investigaciones inclusivas. ¿Cómo esas investigaciones pueden contribuir al desarrollo personal? Bueno, complementando complementando los valiosísimos aportes desde el marco jurídico de don Rodrigo, lo voy a colocar desde otra óptica también. Claro. Creo que la investigación inclusiva tiene efectivamente un impacto muy fuerte tanto a nivel personal como colectivo. Ser parte activa de un proceso de investigación puede cambiar o afectar la manera en que muchas personas con discapacidad se perciben a sí mismas. En mi caso y en el de muchas otras personas con las que he trabajado, participar en un proceso de investigación puede llegar a fortalecer la autoconfianza en esas personas, a como puede que no, dependiendo de la expertise y la versatilidad de la persona investigadora. Y ayuda a entender que nuestra experiencia igualmente tiene, tiene, tiene una incidencia, ¿verdad? Y que se puede convertir en conocimiento y en acción política. Muy importante eso, porque todo lo que hacemos pasa por lo político, como se diría en la carrera, ¿verdad? Además, estos espacios refuerzan el hecho de que los derechos no son concesiones, sino algo que se reconoce, se ejerce y se defiende. Y eso tiene un efecto directo en la autodeterminación de las personas en situación de discapacidad, tanto en su vida como en los procesos de investigación en los que participan. Bueno, ha sido muy enriquecedor este espacio y escucharlos. Para concluir con broche de oro, como se suele decir, quisiéramos hacerles una pregunta, creo que clave a los tres. ¿Tienen algún consejo final para quienes investigan en conjunto con las personas con discapacidad? ¿Qué les parece si nos da respuesta primero Sergio? Claro que ¿Tiene sí. algún consejo ¿Algún consejo? Bueno, final? yo diría desde la experiencia que lo primero que hay que hacer es entrar sin sesgos, pero a la vez sin miedo y sin asumir las cosas de previo en investigaciones, trabajarlas con personas en situación de discapacidad. Retomando lo que decíamos al inicio, a veces pensamos que ya sabemos cómo incluir, ¿verdad? O qué necesita la persona. Y la verdad es que lo más sencillo, o sea, preguntar directamente es algo muy sencillo, suele ser la forma en la que más funciona. Cada persona es distinta y no existe una fórmula, digamos, única. Otra cosa importante es entender que la accesibilidad no es, como decíamos a lo largo de esta conversación, poner un documento en otro formato, también la forma en la que hablamos, cómo nos organizamos con los tiempos, los espacios
y la forma en la que escuchamos es una actitud ética la que tenemos que tener, ética investigativa, no un checklist. También animaría a quienes investigan a dejar un espacio para que las personas con discapacidad tengan voz propia. No solo para que la validen porque, digamos, ya está decidido. Cuando se abre ese espacio, la investigación fluye mejor y se vuelve muchísimo más rica. Y algo por último, algo que a veces se nos olvida, que la investigación debería tener sentido para quienes participan. Si lo que hacemos no llega a transformar nada, ni a nivel personal, ni a nivel colectivo, ni académico, entonces se nos queda la pregunta de, bueno, ¿para qué investigamos entonces? Y a veces ha pasado en otros temas. Cuando las personas ven un impacto real, por muy pequeño que sea, sienten que realmente su aporte se escuchó, se visibilizó y se animan más a colaborar en este tipo de espacios. Muchas gracias, Sergio. Alexa, ¿tienes algún consejo final para quienes investigan con personas con discapacidad? Bueno, además de todo lo valioso que acaba de decir Sergio, yo creo que mi consejo se resume en no se olvide que está tratando con personas, ¿ok? Con personas integrales que tienen voz propia, que tienen diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de relacionarse, diferentes formas de acceso a la información, de acceso a un montón de herramientas, ¿verdad? Entonces, no se olvide que la temática de discapacidad pasa por personas, o sea, somos personas quienes estamos ahí, ¿verdad? Entonces, como yo le he dicho, de nuevo, repito, somos sujetos y no objetos. Entonces, que no se le olvide eso, ¿verdad? Acérquese desde una posición tratando de que sea lo más horizontal posible, no desde una posición de investigador o investigadora todo, ¿verdad? Sino que de verdad, para mí esa parte del acercamiento es muy importante. Involucre a las personas con discapacidad en todo su proceso de investigación y nunca, de verdad, nunca se olvide que son personas. Pregunte, no asuma, como decía Sergio, ¿verdad? Interactúe con total naturalidad, como lo haría pues con cualquier otra persona, porque a veces estas cosas que yo estoy diciendo a veces parecen como muy básicas y quizá quienes nos están escuchando dirán, pero bueno, eso es lo de todos los días, pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida y entonces asumimos que como la persona tiene discapacidad visual, le llevamos en braille. Y bueno, ¿y qué pasa si es una persona con discapacidad visual como yo que no leo braille? ¿Verdad? Se nos cayó la investigación, el acercamiento ya no va a ser el mismo. Entonces, esa parte de acercarse, de conocer con quién es la persona que usted está trabajando, que es una persona, es súper importante y pues por supuesto no homogeneizar, no decir, bueno, porque son personas con discapacidad visual, trabajan de esta forma y listo, porque son personas sordas, trabajan de esta forma y listo, porque son personas con una condición física, trabajan de esta forma y listo, porque al fin y al cabo, como todos somos personas, pues somos diferentes, ¿verdad? Y eso Así es súper importante en la investigación. Muchas gracias, Alexa. Don Rodrigo Jiménez, ¿tiene algún consejo para quienes investigan con personas con discapacidad? Bueno, tengo varios consejos. El primer consejo es para el Estado. ¿El Estado quiénes son? El Estado es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Estado es la CONAVDIS, el Estado son las universidades. Para ellos yo les recomendaría primero promover una política nacional con su respectivo plan sobre la investigación en el tema de la discapacidad. Construir una agenda nacional relacionada con las investigaciones y los temas que promover para ejercer los derechos de las personas con discapacidad. Necesitamos aumentar los recursos dirigidos a la inversión de las investigaciones como un aspecto fundamental. Mejorar la articulación intra e interinstitucional entre las universidades, el CONAVDIS, el ministerio, para conformar y establecer las necesidades de investigación del Estado.
Capacitar y formar al personal docente y al personal en general que investiga sobre los derechos de las personas con discapacidad y la importancia de promover investigaciones en este tema. Cumplir con las investigaciones, incorporar transversalmente el tema de la discapacidad en el currícula de estudio de las universidades y de las investigaciones, cubrir los vacíos investigativos relacionados con los temas de la discapacidad, incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, así como la perspectiva de la interseccionalidad, promover estos temas en agendas de investigaciones en general, promover la investigación sobre diferentes condiciones de discapacidad, desde todos los temas de interés, formar y capacitar metodologías de la interseccionalidad en las diversas unidades académicas o en los diversos espacios de investigación, e incentivar la investigación sobre el cumplimiento de la debida diligencia en relación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esas serían, digamos, las recomendaciones hacia el Estado, pero también hacia la sociedad civil, ejercer una auditoría ciudadana. Necesitamos que la sociedad civil se fortalezca y ejerza una auditoría ciudadana para el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado en la investigación en beneficio de los derechos humanos. Gracias. Gracias, don Rodrigo. Wow, muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por sus aportes. Ha sido un espacio muy enriquecedor, en verdad. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este espacio de Dialoguemos sobre Investigación en Discapacidad. Y muchas gracias también a usted que compartió con nosotros en esta transmisión. Reiteramos la invitación a seguir nuestras redes sociales para que se siga enterando de los temas que estaremos desarrollando en este espacio de Dialoguemos sobre Investigación en Discapacidad. De parte del subproceso de gestión del conocimiento, de la Dirección Técnica de CONAPDIS, les deseamos un hermoso día. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.